Y empezamos esta tarde de lunes, ahora sí que sí, porque hoy además tenemos un programa, como estamos intentando hacer todas las semanas y durante esta temporada lo recordamos, aún así porque habrá gente que nos vea de nuevas, hablar de literatura para empezar estos 4 días que les vamos a acompañar aquí en La Explanada. Y hoy hemos decidido traer a uno de los grandes entre los grandes, él es Fernando J. Muñez. Muy buenas tardes, bienvenido a La Explanada, bienvenido a Alicante. Gracias, es un placer estar aquí contigo, Carlos, y en La Explanada. Además vienes con libro bajo el brazo, vienes con estos 10 escalones, Ajá. otro éxito más. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, vamos a hacerle una introducción como se merece. Él es filósofo, ha trabajado como guionista, ahora como escritor. Vamos, lo estás petando, así hablando ya coloquialmente, porque uno de tus anteriores libros ha llegado a la pequeña pantalla, esa cocinera de Castamar. Cada vez menos pequeña. Que es verdad, iba a decírtelo. Cada vez menos pequeña, cada vez más grande. Sí, sí. ¿Te sorprende aún este abrumador éxito? Bueno, el éxito siempre sorprende, Carlos. O sea, uno yo creo que cuando empiezas a escribir y tal, pues deseas que el niño que has escrito, pues que no sé, que salga guapo, que la gente le guste, que lo lea, que se licencie, que se doctore y que ya pues de repente que le den un premio, ¿no? Pues con Castamar ha pasado esto y ha sido una cosa que aunque uno lo desea, pues cuando pasa no deja de sorprenderte, ¿no? O sea, claro, lo recibes entusiasmado, ¿no? O sea, al final forma parte del hecho de escribir y que a la gente le haya entusiasmado, a mí ha hecho que me entusiasme también, claro. La gente que sigue La Explanada seguramente ya habrá detectado que ya estuviste aquí una vez para presentarlo y le traemos precisamente porque ha visitado Alicante para hablar de las veladas literarias, esas que organiza Bectalia. Sí, ya vamos a hablar de ellas, pero antes me gustaría preguntarte por el libro para que también nuestro público conozca de primera mano, si aún no lo ha leído. Tienen tiempo aún para comprarlo, ¿eh? No va a desaparecer del mercado. Vamos a hablar del libro profundamente, porque lo merece. ¿Te parece bien si empezamos a hablar de cuándo lo escribiste? A mí una de las cosas que me ha sorprendido documentándome para la entrevista es que empezaste a escribirlo paralelamente con La cocina de Castamar. Claro, no sabías claro, aún el éxito que iba a tener. No, efectivamente. Los 10 escalones era ya una idea que a mí me rondaba desde hacía mucho tiempo. Y claro, cuando yo terminé la edición de Castamar fue bastante dura, porque escribí muchísimo, como soy un escritor a brújula, al final lo malo que tiene de esto de escribir a brújula es que un día de repente dices, hay 1000 y pico páginas aquí, esto no va bien. Entonces, bueno, la edición se llevó también mucho tiempo. Y ya cuando terminé la edición, todo el proceso hasta que se publica y demás, pues claro, yo ya tenía en mi cabeza, de hecho, había parado de escribir los 10 escalones para poder editar adecuadamente La cocina de Castamar. Y claro, cuando terminé empecé a escribir los 10 escalones. Yo tampoco sabía exactamente qué recorrido iba a tener en cualquier caso La cocina de Castamar, pero bueno, tuvo el que tuvo y yo ya estaba escribiendo los 10 escalones. ¿Cómo decides embarcarte en esta aventura? Evidentemente hay una comparación que tú haces evidente, es la de Umberto Eco, esa influencia que tienes de Nombre de la Rosa. Sí. Bueno, te diría que es que ha habido varios. O sea, supongo que en mi caso las novelas no nacen por. O sea, nacen de alguna forma, tienen un origen multifactorial, ¿no? O sea, al final, uno de los principales es que a mí El nombre de la rosa, pues, sobre todo cuando vi la peli, porque a mí me pareció maravillosa esa película. O sea, yo venía a haber leído El péndulo de Foucault de Umberto Eco. Y cuando me dijeron El nombre de la rosa, yo dije, no sé, yo después de haber leído me pareció muy denso. Seguramente a lo mejor lo leo ahora y no me parece tan denso, no lo sé. Esto pasa a veces. Pero me pareció denso, ¿no? O sea, no terminé de cogerle y claro, pero fue ver la película. O sea, cuando vi la película ahí a ese Christian Slater tan jovencito, que lo ves ahora y dices, joder, sí que era. Y a Sean Connery maravilloso, ¿no? Qué bien doblado estaba, por favor. Y Jean-Jacques Anot, qué bien había dirigido esa película. Qué bien estaba. Entonces me lancé a la novela. Y yo creo que ese imaginario siempre estuvo en mí. De alguna forma, ese background se quedó aquí, ¿sabes? En algún sitio de la RAM. Y tuve que partir de ese mundo inicial que tenía Umberto Eco, recogerlo pues para escribir mi propia historia, lógicamente con mis propios personajes y mi propia narrativa. Y esto fue una de las cosas, yo creo, fundamentales. Hubo más, pero esta yo creo que estaba en ese inicio. Álvar León de Lara, que es el protagonista de esta novela, ¿tiene algo que ver con ese Fray Guillermo?
del nombre de la rosa. Sí, o sea, digamos que bueno, tienen un poco cierto correlato, ¿no? No dejan de ser cierto correlato, ya te digo, muy inicial, aunque hay muchas diferencias entre ellos. Comparten también otras muchas, ¿no? O sea, ese sentido, ese espíritu crítico que tenía Guillermo de Baskerville, basado en Guillermo de Ockham, Alvar también lo tiene, ¿no? Alvar es un hombre que, aunque pertenece a la Iglesia, es un cardenal de la curia papal, ¿no? Es un pensador crítico ideal, es un tío que, y digo ideal porque es difícil pensar como él siempre, pero es un hombre que se calla ante aquellas cosas que no conoce, es un hombre que habla de aquello que conoce, pero mantiene esa duda razonable, ¿no? De puedo estar equivocado. Y de alguna forma capta ese espíritu socrático de bueno, solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, la humildad para poder salir, ¿no? O sea, la pregunta, de la pregunta uno, de la duda se puede salir, de la ignorancia, si no hay preguntas previas, no. Entonces, claro, este es el problema, ¿no? Entonces yo creo que él maneja, con esos instrumentos al final es con lo que se va a enfrentar a todo lo que le pasa al pobre hombre. ¿Comulgas con ciertos comportamientos, pensamientos y opiniones de tus personajes, sobre todo los buenos, porque los malos esperemos que no? No, aquí hay muy malos, ¿eh? O sea, por eso te lo digo. Muy malos. No, a veces incluso los malos cuesta mucho escribirlos, créeme. Pero no todo lo que dice Alvar, por poner un ejemplo, o lo que pueda decir Isabel. son opiniones mías, o sea, son las opiniones de los personajes, ¿no? O sea, al final es fácil identificar en el protagonista la voz del autor, pero yo creo que pasa un poco con los actores también, ¿no? Cuando sale Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man, parece que es Iron Man. Bueno, pues es una persona diferente y tendrá opiniones diferentes. Hay muchas de las cosas en las que dice Álvaro, que dicen Isabel, o incluso Mario, el Oblato, que yo estoy de acuerdo, pero muchas otras en las que no, ¿sabes? También vemos en este libro mucha intolerancia. Sí, creo que eso tiene que ver mucho, ya estaba en Castamar, o sea, esa germen, a mí siempre me ha preocupado mucho, o ciertos temas, no sé, a lo mejor por lo que decías tú de haber estudiado filosofía, más que filósofo, haber estudiado, estudiante de filosofía, que filósofo ya son palabras mayores, pero lo que sí es cierto es que esa preocupación estaba en Castamar, el hablar de los prejuicios, el hablar de los dogmas inapelables, el hablar de por qué marginamos a alguien por el color de su piel, o por qué marginamos a alguien por su tendencia sexual, o por qué marginamos a alguien en un momento determinado porque piense de manera diferente a nosotros, ¿no? Creo que tenemos que hacer algún ejercicio de tolerancia para entender que debemos respetar las opiniones de otros y que luego hay cierto tipo de ideas a las cuales es mejor no respetarlas, ¿no? O sea, tenemos el problema, por ejemplo, que surgió en su día con el nazismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque se aceptaron esas ideas tal cual y nadie las combatió adecuadamente y pasó lo que pasó. Yo creo que en los 10 escalones recoge todo esto que ya estaba en Castamar y profundiza mucho más. ¿Tú eres de aquellos que piensa que debemos tener intolerancia con los intolerantes? Bueno, no creo que respecto a las ideas que promulgan, sí. O sea, creo que hay cierto tipo de ideas que deberíamos desterrar de nuestra sociedad. Creo que no es una cuestión de ser intolerantes con la intolerancia, sino ser tolerantes precisamente con aquellos que debemos serlo. O sea, lo importante es saber con quién debemos ser tolerantes, porque claro, aquí las líneas siempre son difusas en esto. Y creo que con la intolerancia, la única forma al final de acabar con este tipo de intolerancias, racismo, clasismo, etc., creo que tiene que ver con el hecho de hacerlas frente. Creo que tiene que ver con el hecho de hacerlas frente. O sea, no, el hecho de que demos un paso atrás y, bueno, yo permito que estas cosas pasen, creo que al final terminan pasando, claro. Bueno, ahí está la historia, claro. No lo decimos nosotros. Volviendo de nuevo ya a lo más profundo de este libro, se muestra el escenario de la abadía casi como un personaje más, al igual que sucede sí. en otras novelas. ¿Y cómo fue elegir una abadía? Porque es un lugar tedioso, es un lugar oscuro, es un lugar que también da mucho juego. Claro, da mucho juego, pero sobre todo tiene que ver con los símbolos, yo creo. O sea, al final, en Castamar pasaba también, la cocina sí, era un símbolo, era el mundo de Clara, ¿no? Era algo más que una simple cocina. Y la abadía le pasa exactamente lo mismo. La abadía es ese lugar de retiro, es ese lugar aislado donde la gente convive de una determinada manera, conforme una regla monótona, sistemáticamente hacen lo que tienen que hacer cada uno, ¿no?
como un alma viva ahí dentro, ¿no? Pero a la vez ese símbolo está compuesto de muchos otros, ¿no? Por un lado, lo que son las propias salas de la abadía ya cambian todo, ¿no? O sea, ya el hecho mismo de que hay una sala capitular donde se reúnen, donde el refectorio donde comen, la iglesia donde rezan, el scriptorium donde transcriben los libros, o sea, todo eso ya está cargado de una simbología determinada y a mí me interesa rescatar eso porque luego, al final, esos símbolos entran en contraste, ¿no? Esa abadía, que supuestamente es un lugar de retiro y de paz, puede terminar siendo un campo de batalla, ¿sabes lo que te digo? Y esto yo creo es lo que realmente a mí me interesaba, ¿no? Cómo esos símbolos eran interpretados por uno u otro personajes de maneras diferentes. A mí que me gusta mucho, mira, voy a abogar por otros periodistas, a mí que me gusta mucho escuchar la radio, los viernes sobre todo tengo un poquito más de tiempo, pues no tenemos programa, Entiendo. y escucho a Francino en La Ventana. Ajá. Y hace apenas 3 semanas hablaban sobre viajes culturales y unos viajes que se están empezando a organizar y con la pandemia han crecido precisamente a monasterios y abadías. Entiendo. ¿Tú para documentarte fuiste a alguna abadía? No, no era tanto como turismo, sino como Sí, te meterte entiendo. dentro de la vida de los no, frailes. no fui porque me pilló gran parte de la pandemia en casa. Entonces no tuve que gran parte de la documentación la tuve que hacer toda por vista aérea y tal y muchos libros, eso sí. A través de libros. Entonces, es cierto que antes ya había ido a algunas abadías, o sea, conocía el mundo abacial en ese sentido, había estado en Silos, había recorrido algunas otras. Pero casi todas las rutas de abadías las tuve que sacar de libros de rutas de abadías y no sé qué. www.rutaabadía. Y entonces, claro, todo eso, porque en la pandemia pues estábamos aislados y al final era yo conmigo mismo allí investigando, pero bueno. Vamos, que la abadía de Urbión nadie se puede sentir identificado o puede ir a verla. No, primero porque no existe, pero la saqué de muchos sitios. O sea, en realidad hay una de las cosas interesantes y es que los cistercienses, y en Clunipas creo que pasaba exactamente igual, al final las abadías estaban más o menos, tenían la misma composición, quiero decir. O sea, estaba ordenado cómo se debían construir, que debían ser lugares aislados, que debían ser todo esto. Todos tenían como un denominador común. Efectivamente. También en el denominador común también está lo oscuro, lo que no se ve, lo subterráneo. En esta novela, en este libro, tampoco podía faltar, evidentemente. No, bueno, claro, forma sin desvelar parte, nada. Sin desvelar nada, no, bueno, o sea, forma parte un poco de la intriga. O sea, el inicio ya de la propia novela ya es inquietante, ¿no? O sea, Alvar al final no deja de ser el cardenal de la curia que recibe ese mensaje de su mentor, maestro, y le dice, ven a Castilla, a la abadía donde tú te criaste, porque he descubierto algo llamado los 10 escalones y es importante que hablemos, ¿no? Y él no quiere ir porque sabe perfectamente que allí dejó al amor de su vida 20 años atrás, Isabel, y aún así va, y cuando va pues empieza lo que dices tú, ¿no? Ese mundo subterráneo telúrico que está ahí empieza a aflorar de una u otra forma y él no sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Me viene muy bien que hables de amor porque precisamente te iba a hablar yo ahora más. Bueno, ha sido casi una lectura de mente porque iba a preguntarte precisamente adelante. La diferencia entre el amor de Don Diego y Clara en La cocinera de Castamar con estos personajes, Alvar y Isabel. Ya no solo el amor que se profesan mutuamente o el desamor que tienen, sino también los diferentes tipos de amores que podemos encontrar en la novela, porque también hay amores metafóricos, amores espirituales. Sí, los hay. Bueno, Castamar tenía esta parte de polifonía de historias de amor, en el sentido de que era cierto que, bueno, Clara y Don Diego son un poco el vehículo, ¿no?, que te abre un poco a toda la trama de Don Gabriel y luego Doña Amelia, Doña Úrsula, Melquiades, bueno. En los 10 escalones es curioso porque yo creo que se refleja un tipo de amor que no estaba en Castamar, que es ese amor no vivido. O sea, ese amor que dos personas durante mucho tiempo se aman, saben o piensan que van a estar juntos toda la vida y de repente por algún tipo de motivo, sin entrar demasiado en detalles, eso se rompe y pasan 20 años sin verse. Y entonces en la mente de cada uno de ellos al final han recreado cómo debía ser esa vida, pero que no han vivido nunca. Han seguido enamorados, pero casi han querido olvidarlo. O sea, con lo cual, cuando se vuelven a encontrar, todas esas heridas, todas esas dimensiones, todas las cicatrices que han intentado supurar, cerrar, al final es un intento relativamente vano, ¿no? Porque no han dejado en realidad de pensar el uno en el otro durante 20 años. Han imaginado cómo sería esa vida, pero no la han vivido. Y por eso digo que es un tipo de amor que no han vivido. Tal vez es mucho más pasional
más de entrañas, mucho más desgarrado. Creo que lo pone ahí en algún sitio de la portada, ponía el amor desgarrado o algo así. Lo pusieron por delante, en la parte de abajo, creo, en el, Voy a ello, en el claim, ¿no? Sí, un amor prohibido, un crimen que puede Eso. cambiarlo todo. Ah, no, bueno, no pusieron amor desgarrado, pusieron prohibido. Pero a mí me parecía más interesante desgarrado, fíjate. Ah, pues mira, les vamos a decir que lo cambien para las próximas ediciones. A mí me parece desgarrado porque es un dolor que en el fondo, claro, separarse de las personas que uno ama mucho siempre produce dolor, ¿no? Lo bueno es que algún día te puedas volver a encontrar, claro. Pero han pasado 20 años y eso también genera mucho daño. Los periodistas y los presentadores, cuando hacemos entrevistas, tenemos una mala manía, una mala costumbre, y además yo he detectado, viendo mucha televisión y escuchando mucha radio, que lo compartimos. Y es preguntar por las similitudes que tiene el escritor siempre con su novela. ¿Tú has vivido un tipo de amor de este tipo? No. Seguro, porque Gracias. yo te escuchaba y te veía hasta sufrir, digo. No, bueno, lo he vivido escribiendo, padre, lo he claro. vivido, o sea, lo he vivido escribiendo sí, lo he vivido. Pero gracias a Dios no. Yo en mi vida personal no he vivido un amor de estos como que digo desgarrado en el sentido de que haya perdido una mujer que Claro. amaba muchísimo, haya pasado mucho tiempo y me haya vuelto a encontrar. En Vale- Esto no lo he vivido. Solo escribiéndolo, ya te digo. En valenciano decimos a ningún que le pase, a nadie que le pase. ¿eh? Sí, joder. Que el mal de amores Sí, sí. cuesta. Uy, que sí cuesta. El mal de amores es el peor de los males, yo creo. Vamos. Vamos a hablar ahora sí que sí, porque como decíamos antes, ya vino a presentarlo y hoy lo hemos vuelto a traer porque precisamente se ha organizado el viernes pasado la última jornada, la última velada literaria, la última jornada que se dedica a literatura, que la organiza Bectalia en el Maestral. ¿Cómo fue? Todo un evento relacionado con tu novela, una oportunidad para hablar en un ambiente distendido de este libro. Maravilloso, maravilloso. O sea, una de las cosas más interesantes que tienen los autores, para mí, de la vida de autor, es poder reunirse con los lectores. Si me lo preguntaban también en una entrevista que creo que salió en Formación TV, creo que es, o en... Sí, en nuestra competencia. Ahora pondremos un pip. Pero sobre- lo decía, sí, pero lo decía muy bien porque si encima ya te invitan o sea, si ya te invitan a cenar, ya es todavía mejor, y Sí, sobre que es todo con esa cena, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo me siento un privilegiado, o sea, reconozco que es una de las partes de este trabajo de escribir novelas que a mí, en mi caso, es de las que más me gustan. Toca la pregunta, yo creo, es ridícula, pero poética y romántica. Lánzala, Carlos, Y no te quedes. Es preguntarte, ¿a qué sabe tu libro? Bueno, pues sabe... A ver, esto puede ser muy poético, pues sabe a tinta, sabe Tienes que serlo. sabe a pergamino, sabe... ¿no? Podría saber a Hombre. tantas cosas. Sabe a olor a viejo, ¿no? Bueno, yo creo que sabe un poco a lo que promete la portada, ¿no? Sabe a thriller. O sea, es un thriller, pero sobre todo es un thriller con un amor muy desgarrado de fondo. Yo creo que si esto es un poco a lo que... la primera impronta, el primer sabor que vas a tener es que tiene mucho de esto, ¿no? Luego, una vez que profundizas, tiene otros sabores, tal vez más intensos incluso. Amargo y desgarrador ¿Sabes? también aparece. Esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Amargo, desgarrador y también o sea, una lucha enorme contra los intolerantes, que estábamos hablando antes, que yo personalmente, como decía, creo que hay que ser intolerante con este tipo de cosas, pero bueno, es una opinión ya más personal, pero creo que es importante. Es un libro que se ha cocinado a fuego lento, pero se devora rápido, ya que estamos ahí con los símiles de la comida. Pues mira, Carlos, yo esto no sé qué decirte, porque creo que lo deberían decir los lectores. El feedback, que eso sí te puedo hablar, que he tenido es que ha habido gente que lo ha devorado muy, muy rápido. Pero incluso que teniendo menos páginas que Castamar, Castamar en algún momento me sorprendió de alguien que me había dicho que lo había cogido un día y que no había parado, o sea, prácticamente hasta el día siguiente, que había dormido muy poco, solo había seguido en un fin de semana. Y no han llegado a tanto, con esto no han llegado a tanto, pero ha habido gente que se lo ha leído muy rápido. La última vez que viniste aquí a la Esplanada fue un 11 de mayo. Este libro salió el 5 de mayo. Y ya había Guau. gente que se lo había leído en Sí, apenas 6 días. Sí, o sea, Con fue lo algo cual- como matemático. Dicho lo cual, también a lo largo de esta velada literaria se cocina un menú alrededor del libro, Ajá. de toda la trama. Los Entiendo. personajes se convierten en alimentos. Bueno, esto parece la Biblia. Muy relacionado también los panes y los peces del cuerpo de Cristo. Todo Nunca está mejor relacionado. ¿Cómo es ver que todo lo que has escrito
se puede comer. Pues De mira, manera figurada. claro, sí, claro. O sea, Que nadie empieza a comerse el libro porque... sí, bueno, oye, no sé, lo mismo si se alinea adecuadamente, Pueden le puede intentarlo, servir a pueden alguien. intentarlo. Pero, pues mira, he de decirte que lo de comerse la literatura es un gran placer, sobre todo si está bien cocinada. Y en este caso estuvo muy bien cocinada. Así que me pasó con Castamar también, en Ontinyent, que tenían unas veladas. En la terreta. Sí, y estuvimos allí, hicieron de hecho un menú también específico de Castamar y tal, y me lo pasé estupendamente bien. Y esta, que fue la segunda vez, que ha sido la segunda vez, ha sido tan estupenda como aquella. Pues ahora, ya llegando a la recta final, nosotros no queríamos despedirte sin proponerte un juego, porque sabemos que, Verás tú. que eres un experto en todas las materias, o en casi todas. Bueno. Y claro, ayer en redacción, en el amplio equipo que formamos parte de la Explanada, dijimos, ¿qué podemos proponerle a él? Que me vista o me ponga en tanga o de la Hombre, carterana. bien podríamos, ¿eh? Ahora te pasamos el biombo, todo puede pasar en la Explanada. Pero dijimos... Luego mi editorial me dice que qué he hecho. No, hombre, no. Dijimos, si estos son 10 escalones, vamos a proponerle que como experto en escalones, Venga, intentes adivinar venga. cuántos peldaños tienen algunos de los edificios más emblemáticos del mundo. Guau. Ya te advertimos que no son Guau. 10, son unos cuantos más. Wow, vale, venga, tira. Vamos a tira. empezar con el primero, es aquí de la terreta, el Miguelete. Puedes mirarlo en pantalla. Ajá. Si quieres te puedo decir que tiene una altura de 50 metros, 51 para ser exactos. Vamos, no les vamos a quitar metros a nuestros 51. compañeros valencianos. Tienes ahí una pizarra por si quieres apuntar más o menos. No, 51, pero voy a decir al tuntún, claro. O sea, estamos hablando de la torre, ¿no? Lógicamente. Sí. De De la base de la torre hasta arriba. Hasta arriba. Y tiene 51 metros toda la torre. ¿Cuántos escalones tiene? 68. ¿Estás seguro? No sé, porque... Venga, vamos a empezar con el Miguelete y luego te vamos orientando. Venga. 207 ¡Guau! escalones. O sea, que son muy cortitos. por lo Son que- muy cortitos, sí, esto pasaba antes, que Claro, sí, sabes sí, que sí, cuesta sí. incluso subirlos. Vale. Vamos a ir a por la siguiente, también es una torre, también muy antigua, es la Torre de Guau, Pisa. la de Pisa. Ahí he estado yo. Venga, su altura original son 60 metros, aunque como está así curva, pues ahora Bueno, mismo pues tiene ya voy a tirar por arriba, ¿eh? ¿Me has dicho que son cuántos? 60 metros. 60, tiene 9 180. Vamos a recapitular. El Miguelete tenía 207, Sí. medía 51. La Torre de Pisa tiene 60. Ah, que tiene más, perdona. Claro, sí, por eso. Entonces tiene que tener más. Y me habías dicho 220 en la otra, ¿no? 207. Ah, 207. Bueno, pues en esta... Esto es complicado, señores y Hostia, señores. Podrán 200... ustedes desde casa. Vamos a poner 230. O sea, 230. 294. ¡Wow! Pero O sea, te que hay que has subir acercado. mucho más. Hostias. Tú tira por lo alto siempre, que queda bien. Vale. Vamos Estupendo, ahí. venga. Seguro que la siguiente lo cazamos. Durante mucho tiempo Guau. fue uno de los edificios más altos del mundo. ¿Esto tiene escaleras? No sabía. Se trata Sí, de la sí, Torre tiene Eiffel. escaleras, es verdad. Tiene escaleras desde la base hasta la segunda planta. Ah, Pero vale. son muchas, ¿eh? Vale. Muchísimas. ¿Cuántos metros tiene esto hasta la segunda planta? No los hemos medido esto. Vale. La Esplanada no me podía podéis estarse dar- hasta París Vale, para medirlo. Pues mira, vamos a duplicar. Estamos en 450. Tira más alto. Más, hostia. Sí, es muy alta, es muy alta. Creo que eran ¿Sí? 300 metros, si no me ¿Toda? equivoco, más o menos. Guau. Pues vamos a ponerle 890. 1665. ¡Wow, tío! Madre mía de mi vida. Tú o sea. siempre a lo alto. Lo ves, Es que tío. claro, acostumbrados a 10 escalones, te ponen 1060. Tú sabes, ese libro Maravilloso. te da para 50 volúmenes. Sí. El seguro. Burj Khalifa Hostia. en Dubái es el edificio más alto del mundo. Vale, vamos a tirar ya. Voy a tirar ya Mira, súper tiene alto. 828 metros. Da para esto. Hostias. Da para largo. 800, pues no sé. Mira, te voy a poner un número. Tiene más, 5.000. tiene más de 2.000 y menos de 3.000. Ah, vale, joder, Venga, te me he acotamos hecho- para que sea más Sí, fácil. entre 2 y 3.000, venga, vamos a ponerle más cerca de los 3.000. 2.700. Ahí le has dado, 2.900. Uy, Muy vale, cerquita, vale, muy vale, cerquita. Este vale, sí vale. que, Vale, que entraría en la estábamos cerca, escalera, estábamos justo en cerca. este juego, entraría. Para que veas, ¿eh? Y ahora vas a ir a otra torre todavía más alta. Vamos a ir a una más cercana, Ah, vale. que esta seguro que la sabes. El Hotel Bali.
Sí, el Hotel Bali, el de Benidorm. El de Benidorm. Hombre, que sí, bueno, lo conozco muy bien. 52 pisos. Fíjate, madre mía de mi vida, si lo conozco. He pasado gran parte de mi infancia allí. ¿Alguna vez te has subido los escalones? No, aquí, esto no. Yo me movía en los jardines y tal y cual. Y abajo había una discoteca en su día, no en este, en el antiguo, cuando lo tiraron y construyeron la mole esta. Y entonces íbamos ahí, pues, te estoy hablando con, no sé, 16, 15 años, que... Tampoco ha pasado tanto tiempo. Un cuanto, te diría. ¿Y cuánto me has dicho que mide esto? 52 pisos, 190 metros de alto. Buah, chaval, 192. 190, no sé qué decir. Tiene menos de 1000, más de 900. Sí. Ya me lo dejas. Te lo voy acordando, te lo voy acordando. 990. 980. Más abajo, 950. Esto parece la patata caliente del Grand Prix. Ahí está. Es una barbaridad. 924, ni más fíjate, ni menos. O sea, si hubiera escrito en vez de los 994 escalones del Hotel Bali, hostia, el sentido metafísico que tiene 992... Hombre, claro. Con perdón. Aquí hay... No, hombre, no. Aquí hay otra novela. Salvaje. El Empire State Building durante mucho tiempo también fue uno de los edificios más altos, es de los más emblemáticos de Nueva York, ¿Sí? El más alto durante mucho tiempo allí. Sí. ¿Cuánto puede tener? Y esto... Mide mucho. Mide mucho. Y tiene menos de 2000 Me he hecho 1000... y más de 1800. 950. 1950, pues te has ido por 100. 1860. Mira, fíjate. Oye, sí que lo has acercado mucho. Estamos cerca. Tenemos el Complicado. último. Venga, tira con el La último. Sagrada Familia. Ok. ¿Cuántos escalones puede tener? Para llegar a lo más alto. Sabes que la Sagrada Familia sí que se ha cocinado a fuego lento. Yo te digo. Pues no lo sé. Tiene muy poquitos. Tiene entre 300 y 400. Me lo pones fácil. Venga, 325. No. 77. Fíjate, cuando tiro por abajo, por arriba, y si no, por arriba. La verdad que te hemos puesto un reto súper complicado. Difícil. No, pero está muy divertido. Así hemos sabido los escalones que tienen. Antes de despedirte, quiero preguntarte, porque antes evocaba a mi amiga Mara, amiga y compañera, que presentaba antes La Esplanada, en la última entrevista te preguntó sobre futuro cinematográfico de Los 10 escalones. Dijiste, yo lo veo más película que serie. Cierto. ¿Va a ser película? Una pregunta difícil. Dios dirá esto. Vamos a dejarlo en manos de la fortuna, Imperatrix Mundi. Pues oye, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, pero hombre, si sabes leer entre líneas, yo creo que... Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, no leemos tampoco entre líneas. Muchísimas gracias, Fernando J. Muñoz, por haber venido. Gracias a ti, Carlos. A la Esplanada a divertirte. Gracias, te deseamos la mayor de las suertes. Sabemos que no la necesitas porque ya la tienes, pero aún así, bueno, pues el pequeño capotete que podemos dar desde aquí, desde la Canti, te lo damos. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, porque enseguida hablamos de la Navidad que se enciende y además para decorar también sus casas. Enseguida estamos de vuelta. Maravilloso. Te he cambiado el apellido.